misma línea, la importancia de identificar la brecha que hay entre el texto y nosotros, entre la cultura del texto y la nuestra, la situación política y económica y social de ellos y la nuestra, para poder ser responsables con la interpretación que hacemos del texto bíblico. El relato que toca ahora, después del arca de Noé, y que ya otra vez se pobla la tierra y todo esto, es la Torre de Babel. La Torre de Babel es un relato que está en Génesis 11, es cortito, y me voy rápido. En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental encontraron una llanura en la región de Siná, y ahí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y pensó: ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo. Y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llama Babel, o se llamó Babel. Si recordamos la importancia de este tipo de relatos en la Biblia, lo importante no es establecer que sí sucedió, porque a los hebreos no les importa compartir crónicas. Entonces, si a los hebreos no les importaba qué es su historia, menos a nosotros defender la historia de los hebreos y decir: sí, es que así sucedió, qué pecador eres, ¿verdad? Porque de repente sentimos que tenemos que defender, porque como lo religioso, dentro de otras áreas de nuestra vida, está muy clavado en nuestra identidad personal. Si algo que tiene que ver con nuestra fe o con nuestra religión nos quiere temblar el piso, entonces nos tiembla la identidad, ¿verdad? Sobre todo si hemos construido la vida basada en eso, porque cada quien construye su vida basada en sus propias prioridades, en cosas que le dan mucha importancia, y hay personas que le dan mucha importancia a la religión. Y si de repente algo parece contradecir esa fe de años y esa manera en la que la ha enseñado toda la vida, entonces nos podemos poner agresivos sin darnos cuenta y tratar de defender a Dios, tratar de defender el sistema de creencias, al punto de convertir la conversación en una discusión. Entonces, el tipo de interpretación que se le da, sobre todo, por ejemplo, al Antiguo Testamento, literal, es la que más nos mete en problemas. Y problemas innecesarios, porque lo que le importa a los hebreos es, a través de cuentos, de historias que todas las generaciones puedan recordar, la escritura todavía no existe, que puedan recordar cosas importantes. Es más fácil que una persona se aprenda un cuento y le dé significado, a que se aprenda el tratado filosófico que está detrás de él. Es más fácil y es menos aburrido. Entonces la historia se procesa a través de cuentitos. Y que sean cuentitos no deshonran la Biblia. Al contrario, le hacemos resurgir la verdadera intención basándonos en la cultura de donde nacen esos relatos. A mi cultura le importa mucho que el libro diga muy bien quién es el autor o la autora, ¿verdad? O incluso si es una colaboración, quién es. Pero es una cosa de nuestra cultura. Eso es algo muy occidental. A los orientales le pueden poner el nombre que sea, en Oriente. Algo que carece o no tiene. Y nosotros nos volvemos locos, ¿verdad? ¿Quién lo ha escrito? ¿Verdad? Y tenemos que poner un nombre. Es que fue Moisés, no es que fue Noé, fue el pueblo. Son relatos de generación en generación que el pueblo fue construyendo y transmitiendo. Y no se descabezan por saber quién lo escribió. Lo importante es que el relato les recuerda su identidad. Entonces, lo importante de este relato no es defender si sucedió. Y también es importante que cuidemos que nuestra cultura es más punitiva. Es más de la ley y el orden, ¿verdad? Que de las cosas que fluyen, de la naturaleza, de las leyes del cosmos, de la naturaleza. Eso es más oriental. Y en lo occidental somos más de justicia retributiva,
Si haces bien, te va bien, si haces mal, te va mal. Y entonces la Biblia dice, sí, ahí está, Job. ¿Verdad? No. Si haces bien, te va bien, Proverbios. Sí, Proverbios. Eclesiastés. ¿Verdad? Entonces, en realidad lo que hay que poder recordar también de esto es que a las lecturas con nuestra cultura de ley y orden, le damos una lectura severa. Y luego estamos interpretando el relato como si otra vez Dios se enojó. Estos que se creen que van a llegar al cielo en su edificio, humanizamos a Dios. Como nosotros nos ofendemos cuando nos asustamos, cuando ya nos pisan los talones, que se cree, ¿verdad? Y entonces lo leemos con ese espíritu nuestro, de nuestra propia vivencia. Igual que con el Génesis, en los relatos de creación, corremos el riesgo de decir, Dios los castigó, y volteamos a ver a los niños, porque desobedecieron. Sí. Y volteamos a ver a los niños, o a los nuevos creyentes, o a personas que no comparten nuestro credo, porque no creyeron. Porque le mintieron a Dios. Y enseguida le metemos otras cositas que no están en la Biblia. Tú le mientes a tus padres, ¿verdad? Y creamos relatos de terror, de cuentitos de amor, ¿verdad? Porque lo importante del relato de la creación es que Dios creó. Dios que libera, creó. No tus dioses que utilizas para someterlos. Es un relato de resistencia, no de controlar a los niños para que no digan mentiras. Pues también con este. Ya ven, Dios se ofende si tratan de alcanzarlo. Dios se ofende si tratan de ser muy poderosos. Dios se enoja. Dios fácilmente los puede separar. Estoy formando una familia, así que eso no me gusta, ¿verdad? Que de repente se le da la gana, mi esposo va a hablar un idioma y yo voy a hablar otro, que aunque no sea literal, de repente ya no nos entendemos. Si alguien está pasando una crisis familiar que parece estarnos separando, exacto, como cuando hablan idiomas distintos, ese relato no me agrada. Pensar que de repente Dios, en cuanto algo no le parece, nos separa. Entonces, ¿cuál es el asunto de este relato en realidad? Compáralo con el que trabajamos con Cari la sesión pasada. Sí. ¿Se acuerdan que somos un montón de fueguitos? Sí. Como lenguas de fuego distintas. La Torre de Babel es el mismo acto de amor del Pentecostés, de repartir lenguas diferentes. Lo importante de ese relato también no es cuáles idiomas fueron, y si ahora las iglesias tienen que explotar en lenguas diferentes. Escuchar un sermón y que de repente diga, pero si este está hablando de mi vida. Esos serán ellos diciendo, pero si este está hablando mi idioma. ¿Verdad? Es algo simbólico, no es algo literal tampoco. Y está en el Nuevo Testamento. Lo más importante es, oye, estoy escuchando el Evangelio en mi idioma, según mi situación de vida. No para recordarme lo inútil que soy tratando de ser perfecto o acercarme a Dios, que no me merezco a Dios. Estoy escuchando algo que llega a mi corazón, estoy escuchando mi idioma. El Señor dispersa por medio de la diversidad. Y estos pasajes, más que verse como una amenaza, tenemos que compararlos con Jeremías, en el que dice, y yo os daré una sola lengua santa. Que parece que es lo que a veces tratamos de perseguir las iglesias. Una sola iglesia santa, uniformados sin fin, ¿verdad? Y en realidad estamos contraponiéndonos a ese Jeremías de una sola lengua santa. De repente en cualquier idioma que hablemos podemos hablar del Evangelio. El idioma de las acciones, no solo los lenguajes. La Torre de Babel fue un acto de amor para dispersar tanto potencial encerrado ahí. ¿Se acuerdan de lo que nos habló nuestro pastor en la sesión anterior respecto de la visión que tenemos de casa de oración? Yo dije, ahí ya va a empezar como Jesús. Ya pronto me voy a morir, ¿eh? Ay, Jesús, ¿por qué dices eso? Y aquí me van a acosar. Entonces, ¿por qué no nos vamos por otro lado, Jesús? ¿Verdad? Pero Jesús decía, esto tiene que avanzar. No nos podemos quedar aquí encerrados. Tanto potencial en una sola torre.
Y el Señor dijo, la expansión es hacia los lados. No se vayan para arriba. No se vayan para arriba, no hace falta. ¿Verdad? Y de esta manera también los hebreos están tratando de explicar la diversidad de idiomas. Pero desde el modo de eso, de celebrar la diversidad. Dios lo creó todo y lo hizo bueno, lo vio y dijo, chulada de creación. ¿Verdad? Estaba yo pensando, Liz, en esa parte justo que trabajamos un poco del cruce de horizontes y preguntar si es que este texto de la Torre de Babel no habemos que espejearla un poquito con las reformas de Esdras y Nehemías, de la construcción del templo y de la expulsión de los extranjeros en el tiempo de Esdras y Nehemías, ¿no? Porque estaba ahí como el propósito de hacer un solo pueblo, pero está, como decías tú, estas otras voces, ¿no? Exacto. Que dicen, las extranjeras, pues ahí está Ruth, ¿no? Que para las extranjeras, que no sé qué, pues ahí está Ruth. Ay, las madres solteras, ahí está María. Ay, la madre de Jesús. ¿La conoces? Y pensar en esta así de, que la construcción de esto, así todo muy bonito, muy ordenadito, sin extranjeros, pues ahora va a haber dispersión. Pues ahora todos somos extranjeros. Ahora todos. ¿Verdad? Exacto. De ir para allá, vayamos y exacto. Tenemos voces diversas en la Biblia cuando alguien nos dice, en nuestra posición de Jesucristo cristiano, ¿verdad? En cuestiones de la fe, cuando alguien dice que la Biblia se contradice, uno no debe entrar en shock, la amígdala no debe reventar, ¿verdad? Porque las contradicciones existen. ¿Por qué? Porque la Biblia es lo suficientemente fuerte como para soportar la contradicción. Y además porque la vida es contradictoria. Sí, porque la vida propia es contradictoria. Entonces, la Biblia es el tipo de textos que está dispuesto a incluir diversidad de opiniones, aunque entre ellas se contrapongan. Y entonces la interpretación que hacemos desde distintos ámbitos de la lectura de la Biblia es poner en balanza. Dicen que Pablo dijo, porque ni siquiera me atrevo a decir Pablo dijo, también por interpretación bíblica. Dicen que Pablo dijo, la mujer calla en la iglesia. Pero Jesús envió, pongo en el otro lado de la balanza, Jesús envió a la samaritana a predicar. Las palabras de quién pesan más. Eso también es un trabajo interpretativo, ¿sí? Porque como ya habíamos mencionado hace 3 sesiones, si no tenemos cuidado con esa diversidad de textos, podemos encontrarnos apoyando contexto bíblico y diciendo Dios dice así, desechando gente. Y de ahí se forma en la doctrina, porque cuando Jesús les dice, ir en 4:28, es ir bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, cuando Pedro les dice, bautizándolos en el nombre de Jesús, y por eso es que se crea la doctrina de solo Jesús. En lugar de centrarnos en bautizando, amigo. Exacto. Y entonces ya le dice, bueno, ¿quién lo dijo? Pedro. ¿Y acá quién lo dijo? Jesús. Y ya con eso, no es decirle, tengo yo razón, que lo dijo Jesús. No. Saca tu propia conclusión. Está la diversidad en la Biblia, hay diversidad de voces, incluso al punto de la contradicción, para que como Babel y como en el Pentecostés podamos reconocer que en realidad en donde hay futuro está en la diversidad. ¿Verdad? Si nuestras familias y nuestra congregación es fuerte, porque hay diversidad, ¿verdad? En esta casa celebramos la diversidad, ¿verdad? Y la unidad, no la uniformidad, que es lo que representa Babel. Babel, desde el punto de vista de los humanos, representa uniformidad. Y la división de lenguajes, la dispersión, los juegos pequeñitos, es unidad en medio de la diversidad. Gracias. Gracias, Liz. Muchas gracias. Vamos a pasar rapidito. Miren, tenemos 3 cuestiones más. Nuestra hermana Juanita tenía una danza circular, la vamos a pasar para las 2 veces que tenemos en el cielo, los siguientes 2 lunes. Gastón va a dar 5 minutos nada más para que no le aplacemos nuevamente su canción, que ya 2 veces le vamos a aplazar. Y yo voy a dar 5 minutos nada más, ¿verdad? Para que no quede como hueco y que podamos tener, aunque sea un punto, de lo que hemos venido tratando, ¿verdad?
Vamos a desestresarnos un poco, Caleb. ¿Nos ayuda, por favor? Dejo de grabar, ¿no? Sí, si quieres.